Control constitucional de leyes de reforma constitucional. El control constitucional es el mecanismo jurídico por el cual asegura el cumplimiento de las normas constitucionales, realizando un procedimiento de revisión de las normas ordinarias en caso de contradicción con la Constitución. Se procede a la invalidación de las normas de rango inferior que no estén con sujeción a la ley suprema que es la Constitución. Siguiente. Bueno, dentro del control constitucional tenemos dos tipos, que es el control concentrado, por un lado, y por otro lado. Bueno, en este caso nos dice que él proviene del sistema romano-germano y cuenta con un solo órgano especializado, el cual es el Tribunal Constitucional, y dicho órgano especializado tiene la facultad de declarar inconstitucional una norma. Siguiente, por favor. Y por otro lado tenemos que es el control difuso, ¿no? El cual nos dice que proviene del sistema anglosajón y su órgano especial es el Poder Judicial. Y dicho órgano lo único que puede hacer es inaplicar la norma a diferencia de control concentrado, el cual también puede declarar inconstitucional y derogarla. Siguiente. Bueno, dentro de los alcances normativos de la reforma constitucional tenemos pues en el artículo 206 de nuestra Constitución Política, donde que nos señala que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso, con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum, salvo que se aprueban en dos legislaturas consecutivas, pues se obviará en este caso que es el referéndum. Por otro lado tenemos el artículo 2, inciso 25, donde que nos señala que todo ciudadano tiene derecho pues a la participación y a la iniciativa del referéndum mediante el 30% de los ciudadanos con derecho a voto y por representados mediante sus firmas. Y por otro lado, en el artículo 32 de la misma Constitución nos señala que qué casos pueden ser llevados a referéndum y qué casos no. Dentro de ellos nos dice que los casos que pueden ser llevados a referéndum son pues la reforma total o parcial de la Constitución, la aprobación de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales y las materiales relativas al proceso de descentralización. Y por otro lado, pues las que no pueden ser llevadas son pues la disminución de los derechos fundamentales de la persona, al cual se establece en el artículo 2 de la misma Constitución, y las normas con carácter tributario o presupuestario, y los tratados internacionales de los cuales se encuentran vigentes. Gracias. Derecho al referéndum. El referéndum es un derecho de la ciudadanía como derecho fundamental de la persona y como derecho político. Según el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, establece que son derechos ciudadanos elegir y ser elegidos libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica. También tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante el referéndum, la revocatoria, remoción de autoridades, iniciativa legislativa y rendición de cuentas. Siguiente. El referéndum como derecho de participación ciudadana. Según el artículo 2 de la Constitución Política del Perú, tenemos la iniciativa de la reforma constitucional que viene a ser, corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas y a un número de ciudadanos equivalente al 0.3% de la población electoral. Tenemos la iniciativa en la formación de las leyes, que esto corresponde, recae más que todo en los parlamentarios. Tenemos el referéndum, que viene a ser la para que se apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica. Según el artículo 3 de la Constitución, son derechos de control de los ciudadanos, la revocatoria de autoridades, que viene a ser un proceso de elecciones en que el ciudadano participa directamente con su voto a sus autoridades, ya sea regionales, provinciales o distritales. Tenemos la remoción de autoridades y que viene a ser más que todo que la autoridad y sus funcionarios de la municipalidad ponen en conocimiento de la población el cumplimiento de sus funciones y el manejo de sus recursos
públicos. Siguiente. Luego tenemos la reforma constitucional, según el artículo 206 de la Constitución Política. Toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable. Siguiente. De cara a los procedimientos de reforma constitucional en el Perú, según lo señalado anteriormente en el artículo 106 de la Constitución Política del Perú, da iniciativa a procedimiento por medio del presidente, los congresistas, un número de ciudadanos equivalentes al 0.3%, y esta inicia de oficio en el trámite de documentación en el cual se recibe y se registra este número de proyecto. Posteriormente pasa a Oficialía Mayor, donde se da cuenta al Congreso, al Consejo Directivo, donde emite el decreto de envío y señala a la comisión que estudiará previa consulta con el miembro de la mesa directiva. Posteriormente ingresará a comisiones en el cual también estudiarán y analizarán y emitirán un dictamen favorable o desfavorable. Siendo desfavorable, enviarán archivo. Siendo favorable, se dirigirá al Consejo Directivo, en el cual colocarán el dictamen en el pleno de la agenda en un determinado tiempo para su debate. Posteriormente, al haber ingresado al pleno, el pleno discutirá, debatirá el dictamen y dará su voto para que sea aprobado, o de ser desaprobado, se enviará archivo. Posteriormente ingresará a oficina de relatoría en la cual elaborará la autógrafa de la ley. Esta es la Oficialía Mayor, revisando y verificando, certificando la autógrafa de la ley. Posteriormente ingresando al Poder Ejecutivo, sin tener posteriores observaciones. Esta ley se promulgará y se hará su publicación en el Diario Oficial del Peruano, la cual sea una ley de reforma total o parcial de la Constitución emitido en la nueva ley. Siendo así, pasamos con el siguiente punto, que es la Asamblea Constituyente. Aquella reforma por medio de la Asamblea Constituyente, según la Real Academia Española, habla que es un cuerpo legislativo elegido, convocado, que se integra con el fin de establecer la constitución política en un estado o disponer alguna reforma constitucional. En esta modalidad de la Asamblea Constituyente, según Nogueira, también nos dice que es un poder que reside en el pueblo, en el cuerpo político de la sociedad, siendo un derecho fundamental y humano básico la del pueblo de dotarse de una nueva constitución cuando considere que aquella existencia no sea, que responda a las necesidades y aspiraciones de la sociedad política. ¿Cuándo será cuál será la tarea que elabore la Asamblea Constituyente? Será la de elaborar una nueva carta, la misma que introducirá cambios y reglas en el funcionamiento del sistema político, social y económico vigente en la Carta Magna. ¿Cómo está constituido? Está conformado por representantes que estas son elegidas por los ciudadanos, quienes en representación del pueblo asumen la tarea de redactar una nueva constitución. ¿Qué dice el TC respecto de la Asamblea Constituyente? La concepción que tiene el TC es que es un poder constituyente que está establecido y tiene la facultad del pueblo en cuanto que es titular de la soberanía. Decide instituir un orden constitucional, que la Constitución debe entenderse como el instrumento jurídico receptor de valores fundamentales de la sociedad y, sobre todo, ¿no?, por medio del referéndum, que es la única forma como puede expresarse directamente el poder constituyente.
Según el artículo 2, habla de su finalidad. La Asamblea Constituyente tiene como exclusiva finalidad de elaborar una nueva constitución política del Perú, para lo cual su efecto tendrá muy en cuenta, según la historia de la Constitución, así como las constituciones del 79 y 93. Bueno, siguiendo con lo que es la reforma general y la reforma parcial de la Constitución, eh, la reforma total o general nos dice que solo se encuentra permitido en las constituciones del año 1828 y en la de 1993, en la cual nos dicen que en la constitución del año 1828 se realiza a través de una revisión o examinación de la Constitución para realizarse la reforma total o en parte de esta. Y con respecto a la Constitución de 1993, nos dice que esta se realiza a través de un referéndum. Con respecto a lo que es la reforma parcial o constitucional, nos dicen que su cambio es meramente parcial, ya que se realiza a través de un referéndum y también esta debe ser aprobada por el Congreso, el cual debe ser por mayoría absoluta del número legal de miembros, los cuales serían un total de 61 votos y se lo llevaría a un referéndum. Por otra es cuando el Congreso hace un acuerdo en donde se obtienen 2 legislaturas ordinarias sucesivas con una votación mayor al tercio, que serían 81 votos, pudiéndose omitir el referéndum. Siguiente. Con respecto a los límites de la reforma constitucional, nos dice que tenemos dos. El límite formal nos habla acerca de los requisitos que debe de tener esta reforma, ¿no?, acerca de la Constitución para que esta misma prospere, los cuales nos habla acerca del órgano con la capacidad de ejercer la potestad modificatoria, en el cual en nuestro país es el Congreso de la República. Con el segundo requisito nos habla que la Constitución regule el proceso. Esta se debe seguir por parte del órgano competente, en el cual nos habla del número de legislaturas que se emplean y el sistema de votación y habilitación o prohibición de observaciones. También nos dice que la norma se encarga de establecer si el proyecto de la reforma debería someterse a una ratificación por parte de la población, la cual sabemos que es un referéndum. Por otro lado, con el límite material, nos indica que la Constitución debe tener parámetros en los cuales nos hablan acerca de los principios esenciales, los cuales le dan identidad y esencia a la Constitución. Nos encontramos con los límites materiales expresos, las cuales son cláusulas pétreas también, y en los que nos determina ciertos principios, ¿no?, por la cual nos nombran el artículo 138 de la Constitución de 1839, en el cual nos señala que es el gobierno inalterable de popular representativo, ¿no?, consolidado en la unidad, lo responsable y alternativo. Con respecto a los límites materiales implícitos, nos dice que son aquellos principios que son irreemplazables, o sea que no se pueden modificar o tocar, ya que estos haría que la Constitución o la Carta Magna pierda sentido y entonces tendríamos que cambiarlo totalmente. A ejemplo de estos tenemos que son los derechos fundamentales de la persona, ¿no?, como son el derecho a la vida, a una casa o a un nombre. Gracias.